Y el gobierno realizó hoy el lanzamiento de la cuarta postulación al subsidio eléctrico, oportunidad en la que el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, cuestionó el sentido de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, como revisábamos. Vamos a abordar estos temas. Estamos justamente con el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García. Ministro, gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto estar contigo. Igualmente, ministro. Primero, subsidio eléctrico, cuarta postulación. ¿Cuál es la expectativa que se tiene con respecto a este proceso? Y también recordar ciertas claves, ¿no?, para quienes puedan optar por este beneficio. Es muy importante que la ciudadanía sepa que desde el 25 de noviembre y solo hasta el 5 de diciembre se puede postular al subsidio eléctrico para el próximo año. Uno de cada 4 hogares de Chile hoy día recibe el subsidio eléctrico, la misma proporción lo va a poder recibir en el futuro. Hay muchos hogares que durante el mes pasado de octubre tuvieron una cuenta cero para la electricidad precisamente porque recibieron el subsidio eléctrico. Hoy día nos queremos asegurar que esas mismas personas postulen a través del Registro Nacional de Hogares o a través de Chile Atienden, tienen que estar inscritos en el registro para poder postular durante las fechas que mencioné, 25 de noviembre a 5 de diciembre. Eso les va a permitir recibir el subsidio durante el próximo año y también la reducción en las cuentas de la luz propias de la devolución por el exceso de cobro de tarifas que ocurrió durante el año pasado. Sí, sobre ese último punto, lo que tiene que ver con la generadora y usted ahí me corrige, eventualmente lo que sucedió con Transelec, ¿no? Eso ya está incorporado, de hecho va a estar incorporado en la cuenta, va a estar especificado cuánto se devuelve. Efectivamente, cada cuenta que reciban las personas va a tener cuánto se le devuelve por exceso de cobro y cuánto se le resta por el subsidio. Una cuenta promedio en Chile es de alrededor de 50.000 pesos. Si recibe el subsidio y más la devolución, esa cuenta va a estar en torno a los 30.000 pesos. Por lo tanto, una reducción muy significativa. Esto durante el mes de febrero del próximo año, que es el mes en que se empiezan a pagar los subsidios. Claro, y esto también en términos de las devoluciones, considerando que el nuevo decreto tarifario eléctrico comienza a regir en enero, ¿no? Por eso es febrero la fecha en que se está estableciendo esto. Efectivamente, el decreto tarifario empieza a regir en enero y por lo tanto desde enero van a recibir las devoluciones durante enero, febrero, marzo, etc. Pero el subsidio al cual hay que postular ahora, el primer pago va a ocurrir en el mes de febrero y va a continuar en marzo, abril y junio. Claro, porque aquí separamos, y es bueno también para quienes nos ven hasta ahora, es distinto el subsidio eléctrico, que esto nace a raíz de lo que fue el descongelamiento de las tarifas de la electricidad, distinto a lo que ha sido toda esta discusión y todo este tema con respecto a lo de la generadora y las transmisoras sobre el sobrecobro. Ahora, vuelvo al subsidio eléctrico, ministro, para tenerlo súper claro. Quienes ya han postulado, ya han recibido el subsidio eléctrico en su primera, segunda y tercera fase, ¿tienen que postular nuevamente o ya están incorporados dentro de este sistema de subsidio? Tienen que volver a postular y tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Hogares. Probablemente los que ya postularon ya están inscritos y por lo tanto no requieren de ese paso, pero sí deben postular en las fechas que señalé. Ya, igualmente hay que postular. Ahora, con respecto al tema de las devoluciones, esto ya es con lo que va a ser efectiva a partir de enero, digamos, febrero y hacia adelante. ¿Se da por cerrado lo que fue esa polémica en su minuto con la generadora y también con Transelec? Sí, yo espero que así sea. El informe técnico final que define la magnitud de estas devoluciones ya fue enviado a Contraloría, tiene que pasar ese trámite en Contraloría. Una vez que toma razón la Contraloría, vuelve al Ministerio de Energía y hacemos el decreto definitivo que va a permitirle a las personas recuperar esos recursos a partir del 1 de enero próximo. Hay un tema financiero, pero también se conversó mucho. Y esto es más complejo, de la fe pública. ¿Cómo abordar también esto, digamos? Primero, para que no vuelva a suceder, que eso va desde lo técnico, evidentemente, y los distintos órganos, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía, las mismas empresas, pero la fe pública en términos de la confianza del usuario
para que no sienta o pueda pensar en algún minuto que esto está sucediendo sin que podamos verlo? Bueno, es muy importante lo que tú señalas y por eso nuestra atención estuvo puesta en resolver este tema lo más rápido posible para que la gente mantenga la confianza en las instituciones. Apenas supimos de que existía este error y posteriormente también el exceso de cobro que había hecho una empresa de transmisión, diseñamos el método para que ese dinero fuera devuelto lo más rápidamente posible a la familia. Y hago una salvedad, porque no va a ser verdaderamente devuelto. Las familias todavía en general no han pagado ese exceso, pero lo iban a pagar y por lo tanto nos anticipamos devolviendo esa plata para que no la paguen en el futuro. En este caso, las instituciones funcionaron muy eficaz y rápidamente para asegurar justicia para la familia chilena. Todo lo que se les iba a cobrar en exceso les va a ser devuelto. Ahora, ¿y hay compromisos por parte de las empresas reguladas de que esto no vuelva a ocurrir o que si vuelva a ocurrir se puedan tomar los controles necesarios para que no suceda? Bueno, las empresas reguladas son fiscalizadas por el Estado, por lo tanto el que tiene que hacer bien la pega es el Estado y por eso apenas asumí como ministro, ordené que se hiciera una investigación exhaustiva de por qué se habían cometido los errores que se cometieron, de tal forma de evitar que ello vuelva a ocurrir en el futuro. Pero lo importante es que si se detecta un error, se corrija con prontitud y se devuelva a las personas lo que en justicia les corresponde. Que se compense, que se devuelva, pero también que no vuelva a ocurrir. Por supuesto, y esa es la tarea del Estado y estamos haciendo las cosas de tal manera de asegurar que en el futuro no vuelvan a ocurrir. Los errores son humanos, desgraciadamente ocurren, tenemos que blindarnos frente a esa posibilidad, por eso estamos haciendo un análisis detallado de cómo se hacen las cosas para evitar estos errores, pero de nuevo, si es que alguna vez se comete un error, tenemos que actuar con prontitud para corregirlo. Ministro, y en esta oportunidad así ocurrió. Así es. Ministro, ¿y no se actuó con prontitud? ¿Ese es el balance que se hace ya hoy? Bueno, yo asumí este ministerio hace poco más de un mes. Se venía trabajando desde antes en esto, pero en cosa de 10 días ya teníamos identificada la solución, convenido cómo se iba a hacer y posteriormente hemos hecho los trámites que corresponde hacer un informe técnico, enviarlo a la Contraloría y ya el problema está resuelto en lo que desde el gobierno había que hacer. Ahora toca que la gente empiece a recuperar su plata. Y esto ha tenido efecto, lo estábamos revisando anteriormente, ministro Álvaro García. El gobierno ha sostenido reiteradamente de que la acusación constitucional contra su antecesor, el exministro Diego Pardo, no tiene fundamento, no tiene sustento. ¿Por qué no tiene fundamento? De hecho, ya fue aprobado el informe de la comisión revisora y se estaría en las próximas horas revisando por parte de la Cámara esa acusación. Bueno, el ministro Pardo se ha defendido muy bien, ha señalado las debilidades que tiene la acusación que se le ha presentado, pero como gobierno nosotros hemos llamado la atención sobre otra cosa. Primero, sobre el hecho de que la responsabilidad política, que es la que le corresponde al ministro Pardo, ya fue saldada. Cuando salió del gobierno, precisamente para cobrar esa responsabilidad política, a nuestro juicio, ese tema fue resuelto. Y segundo, lo que también hemos invitado es a generar las condiciones para que la gente no siga pagando los altos costos de electricidad que tiene, y en eso el subsidio que hoy anunciamos es muy importante, pero también se acaba durante el próximo año. Y en este momento tenemos un proyecto de ley en el Congreso que mantendrá vivo ese subsidio eléctrico, permitiendo que el 40% más pobre de las familias chilenas tengan un beneficio directo del Estado. Ese es un proyecto de ley que está en el Congreso, que es muy importante que se apruebe con prontitud, y nuestro llamado ha sido: pongamos la atención en resolver esos temas que son los que le preocupan a la gente.
Ahora, pero cerrando el tema de acusación constitucional, se acusa al exministro de haber ocultado información en lo que tiene que ver con transmisoras, con Transelec, que de hecho reavivó la acusación constitucional, porque cuando él presenta su renuncia al presidente Boric, se cayó la acusación, que estaba siendo conversada, evaluada por la oposición. Aparece lo de Transelec horas después y ahí tenemos este nivel acusatorio. ¿Se ocultó información o no? ¿Cuál es la visión que tiene el ministerio hoy sobre eso? Bueno, lo primero que quisiera decir es que aparece Transelec porque yo mismo di la noticia al día siguiente de haber asumido. Por lo tanto, era una información que ya existía y no solo existía, se habían tomado acciones frente a ella. El propio ministro Pardo, cuando fue informado de esto, señaló lo que la ley lo manda a hacer y es contratar una auditoría por parte del coordinador eléctrico para saber cuánto era el daño que esto había producido. Y eso ocurrió inmediatamente después de que él tuviera esa información, y el coordinador eléctrico, un ente autónomo del gobierno, era el llamado a contratar esa auditoría y a determinar con exactitud cuánto se le debía devolver a la ciudadanía. Ministro, aprovecho también en su estatus de ministro de Economía, le pregunto por cuentas nacionales, el informe del Banco Central, tercer trimestre, que decía el ministro Grau, son buenas noticias, se muestra el dinamismo, pero un crecimiento bastante magro y por debajo de lo esperado por el mercado. ¿Cuál es la mirada que tiene el gobierno al respecto? A ver, el crecimiento económico no se puede medir mes a mes, porque hay muchas causales que explican que un mes como el mes anterior fue un mes extraordinariamente positivo, crecimos sobre el 3%, este mes crecimos un poco menos, 1,5%, pero si miramos el año en su conjunto, los últimos 12 meses, la economía ha crecido un 2,9%. Hace bastante tiempo que no lográbamos estas tasas de crecimiento, no nos podemos declarar satisfechos con eso, pero es bastante más que lo que estábamos creciendo en el pasado, es más que lo que el Banco Central estima la economía puede crecer. Estamos creciendo a un ritmo superior a ese y lo estamos haciendo porque la inversión está creciendo muy rápidamente y en ese sentido también tuvimos una muy positiva noticia. La inversión creció en un 10%, la cartera de proyectos de inversión para el futuro creció en un 27%, por lo tanto estamos elevando no solo la tasa de crecimiento actual, sino la tasa de crecimiento potencial, a lo que puede crecer en los próximos años la economía chilena. Sin duda la economía chilena este año, también el anterior, ha ido mejorando no solo en sus resultados, sino también en sus perspectivas de crecimiento futuro. ¿Y elementos como por ejemplo la ley marco de permisos sectoriales deberían impulsar aún más o ya está sintiéndose, digamos, en el crecimiento económico, ministro? Por supuesto, la ley marco de permisos ambientales en parte está contribuyendo ya porque hay permisos que se han simplificado enormemente. Uno muy evidente es que hasta que se promulgara esta ley, muchos permisos se tenían que hacer uno después del otro. Ahora se pueden hacer en paralelo, lo que ahorra una enorme cantidad de tiempo al inversionista y por lo tanto es un estímulo a la inversión. Estamos también trabajando muy activamente para concretar otras dimensiones del proyecto de ley, las declaraciones juradas, por ejemplo, que van a evitar hacer todos los trámites, pero sí se va a fiscalizar que cumplan con la norma, o lo que hemos llamado proyectos estratégicos, donde nos hemos comprometido a reducir a la mitad los tiempos de trámite. Antes que termine el gobierno, todo eso va a estar operando y yo creo que las buenas noticias que tenemos en respecto de la inversión que está creciendo y que se proyecta crezca aún más hacia el futuro, tiene que ver con esto, con que los inversionistas ya han entendido que les va a ser más fácil invertir en Chile con mayor velocidad y por lo tanto con menor costo para ellos, siempre resguardando los derechos de las personas. Ministro Álvaro García, nuevamente gracias por su tiempo y conversar con nosotros. Que esté muy bien. Un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.